Oh ave de tan dichoso destino, a quien Dios ha concedido el poder de renacer de sí misma. Su único placer es morir, habiendo conseguido la vida eterna, con el beneficio de la muerte. El fénix es la legendaria ave de plumaje incandescente, siendo normalmente retratada de colores rojo, anaranjado y dorado. Es sin lugar a duda el ave mitológica más famosa en toda la historia humana, habiendo logrado que su leyenda llegara a todas partes del globo. Ha sido mencionado tanto en la antigua Grecia como en Roma, así como muchas otras culturas a lo largo del mundo. Debido a esto, existen múltiples mitos y orígenes acerca de esta majestuosa ave de fuego. El primer mito que trataremos es el que muchos aclaman como su verdadero origen. Según esta creencia, la leyenda del fénix surgió en base al ave del antiguo Egipto, Venu, significando su nombre aquel que vuelve. Venu representaba la resurrección, así como el sol y las crecidas en el río Nilo. Lo curioso del Venu era que su simbología sobre la resurrección y el sol estaban directamente entrelazados, debido a que el sol muere por la noche y renace por la mañana. Los egipcios relatan que en todos los amaneceres este pájaro se creaba a sí mismo, elevándose en ardiente llamarada por el cielo, para luego morir en la noche. La conexión que se le da a esta ave con el fénix proviene de los primeros eruditos griegos que comenzaron a explorar y documentar lo que veían en las tierras de Egipto. Tal es el caso del historiador y geógrafo Heródoto, que junto con otros eruditos escribieron acerca de un pájaro de fuego el cual solo se veía en Egipto una vez cada 500 años, pájaro que debió de haber sido el Venu, pero en el libro escrito por Heródoto, Los 9 libros de la historia, la denomina fénix. Otra ave sagrada hay allí que solo he visto en pintura, cuyo nombre es el de fénix. Raras son, en efecto, las veces que se deja ver, y tan de tarde en tarde que según los de Heliópolis solo viene a Egipto cada 500 años, a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mole y figura son muy parecidas a las del águila, y sus plumas, en parte doradas, en parte de color carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan, que aunque para mí poco dignos de fe, no omitiré el referirlos. Para trasladar el cadáver de su padre desde Arabia hasta el Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mirra, tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para llevarlo, probando su peso después de formado para experimentar si es con ella compatible. Va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde pueda encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad, hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguala el que cuando sólido tenía. Cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto. He aquí, sea lo que fuere, lo que de aquel pájaro refieren. Estos relatos griegos explicaban que el fénix provenía de Arabia o de Etiopía, la llamada región del amanecer, en donde los relatos cuentan que se nutría de perlas de incienso, lo que le confería una larguísima existencia. En algunas fábulas, donde lo sitúan en Arabia, se explica que habitaba cerca de un pozo de aguas frescas, en el cual se bañaba todos los días entonando una melodía tan bella que hacía que el dios del sol detuviera su carro para escucharle. Muchos ubican su hábitat en una región entre el Medio Oriente y la India, llegando hasta Egipto. Si bien sus orígenes se creen egipcios, la figura clásica y reconocida del fénix se estableció en la cultura greco-romana, atribuyéndose esta adaptación al propio Heródoto, quien había recopilado la información que encontró en sus viajes a Egipto, al haber entablado conversaciones con los sacerdotes de aquellas tierras. Existe una versión cristianizada de esta ave, la cual cuenta que el fénix, antes de transformarse en el ave que es ahora, vivía en el jardín del paraíso, anidando en un rosal. Cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, de la espada llameante del ángel que desterró a la humanidad, surgió una chispa que encendió el rosal, haciendo que ardiera junto a su inquilino. Por ser la única bestia que se había negado a probar la fruta del paraíso, se le concedió el don de la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus cenizas. Dicha inmortalidad fue su mayor premio por su fidelidad, pero no el único. Se le atribuyeron también un gran conocimiento, la capacidad de curar cualquier herida con sus lágrimas y una impresionante fuerza. Pero con estos nuevos dones, el ave del paraíso adquirió una responsabilidad. A lo largo de sus múltiples vidas, su misión fue transmitir el saber que atesora desde su origen al pie del árbol del bien y del mal, y servir de inspiración en sus trabajos a los buscadores del conocimiento, tanto artistas como científicos.
En las representaciones más comunes colocan al fénix como un ave del tamaño de un águila, de filoso pico y garras poderosas, así como un hermoso plumaje de colores del fuego, aunque Isidoro de Sevilla aclama en su libro Etimologías que el nombre fénix proviene de la palabra árabe fonicius, que significa púrpura, en referencia al color del ave. Si seguimos investigando, vemos que en la antigüedad los colores que se le otorgaban al fénix nunca eran consistentes. Se aclamaba que poseía múltiples y vivos colores, pero la combinación de dichos colores variaba. Algunos pensaban que su plumaje era similar al del pavo real, mientras Heródoto afirmaba que era rojizo y dorado, siendo esta la versión popularizada. Para Ezequiel, conocido como el dramaturgo, el fénix tenía las patas rojas y unos llamativos ojos amarillos, pero según Lactancio, sus ojos eran azules como el zafiro y sus patas se encontraban cubiertas por unas escamas de color oro con espolones rosas. Mayoritariamente todos se ponen de acuerdo que el fénix es un pájaro único, y se proclama también que el ave no necesita de comer, o al menos nunca hubo un testigo que la viera comer. Cabe también aclarar que el tipo de pájaro con el cual es representado varía mucho, habiendo quienes lo han trazado con la apariencia de un águila, otros de un gallo, otros como una garza, y la lista continúa, provocando a su vez que su tamaño siempre cambie, habiendo algunos, como Lactancio, que trazan el fénix de un tamaño similar al avestruz. La que es su más famosa característica es que cada 500 años su cuerpo se consume por el fuego que surge de sí mismo para luego resurgir de sus cenizas, algunos contando que podía controlar el fuego y poseía una increíble resistencia física. Ahora, es muy necesario profundizar en el tema de la longevidad del fénix antes de hablar acerca de su renacimiento, porque esta varía mucho de creencia a creencia. El de los 500 años es la mención más común, pero también existen escrituras que marcan su vida en unos 1461 años. Otros han dicho que dura un año platónico o un año magnum, lo cual equivale a 25.776 años. El mismo Heródoto abarca su vida en un lapso de unos 32.400 años, mientras Cornelio Tácito, historiador romano, abarca el periodo de vida del fénix en 12.994 años comunes, explicando que los antiguos creían que una vez cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetiría en todos sus detalles, lo que convertiría al fénix en un espejo o imagen del universo mismo. Para una mayor analogía, los estoicos, siendo el estoicismo un movimiento filosófico nacido en el siglo III a.C., enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y nunca tuvo principio. El mito del ave fénix alimentó varias doctrinas y concepciones religiosas acerca del más allá, siendo un pájaro que representa tanto la vida como la muerte, el ciclo natural de las cosas. Podemos hallar lo siguiente en el bestiario de Aberdeen. El fénix puede representar también la resurrección de los justos que, al recolectar las plantas aromáticas de la virtud, se preparan para el renacimiento de su ser tras la muerte. En versiones más específicas con respecto a la resurrección del ave, se explicaba que cuando le llegaba la hora de morir, éste hacía un nido de especias y hierbas aromáticas, ponía un único huevo que empollaba durante 3 días y tras esto ardía. El fénix se quemaba por completo y al reducirse a cenizas, del huevo resurgía la misma ave fénix, siempre única, siempre eterna. En uno de los múltiples libros del Nuevo Testamento, la Epístola a los Corintios, dice lo siguiente: hay un ave llamada fénix. Esta es la única de su especie, vive 500 años, y cuando ha alcanzado la hora de su disolución y ha de morir, se hace un ataúd de incienso y mirra y otras especias, en el cual entra en la plenitud de su tiempo y muere. Pero cuando la carne se descompone, es engendrada cierta larva, que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le salen alas. Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en que se hallaban los huesos de su progenitor y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto, a un lugar llamado la Ciudad del Sol, y en pleno día, y a la vista de todos, volando hasta el altar del sol, los deposita allí, y una vez hecho esto, emprende el regreso. Entonces los sacerdotes examinan los registros de los tiempos y encuentran que ha venido cuando se han cumplido los 500 años. En esta nota se puede apreciar los mitos referentes a sus orígenes egipcios contados por Heródoto, además de que establece que el ave sufre de un periodo de larva, del cual evoluciona para tomar forma del pájaro mítico.
Dicho periodo evolutivo es mencionado por otros historiadores en diferentes libros. Para San Ambrosio, el ave fénix muere consumida por el sol, convertida en cenizas de las cuales renace, resurgiendo como una especie de gusano muy blanco que crece y se aloja dentro de un huevo redondo, como si se tratase de una oruga en su capullo, hasta que consigue que finalmente le crezcan plumas y alas, transformándose en un águila celeste que surca el firmamento estrellado. Claudio Claudiano, considerado como el último de los grandes poetas romanos, comentaba lo siguiente: el fénix es un ave igual a los dioses celestes, que compite con las estrellas en su forma de vida y en la duración de su existencia, y vence el curso del tiempo con el renacer de sus miembros. No calma su hambre comiendo, ni apaga su sed con fuente alguna. Esto nos da a entender, como ya habíamos mencionado, que el ave no necesitaba de comer ni tampoco de beber, agregándole más misticismo a su leyenda, y leyendas similares sobre pájaros de fuego han existido en todas partes del globo, de las cuales podríamos mencionar al Fenguan y su Kue chinos, al Ho-Oh y su Saku japonés, al Sarpitza ruso, el Garuda hindú, el Simur persa, el Paskunji de Georgia, el Sumrudu Anka turco y el Mevi Karmo tibetano, poseyendo todos estos pájaros varios parentescos, pudiendo tratarse algunos del mismo fénix pero con un diferente nombre. Por mi parte, profundizaré en los mitos de dichas aves en otro video separado en el bestiario. A lo largo de los siglos, el fénix fue buscado por muchos, una gran mayoría buscándolo por sus poderes místicos. Se creía que su carne podía conferir la inmortalidad y sus cenizas resucitar a los difuntos. Por ello, el tiránico emperador romano Heliogábalo, quien introdujo cultos solares orientales en Roma, se encontraba obsesionado con querer comer de la carne de un fénix, y en su lugar, según las historias, se le fue servida una ave exótica proclamándose que se trataba del pájaro de la leyenda. También se cuenta que durante el reinado del emperador romano Tiberio Claudio, un supuesto fénix fue capturado en Egipto y trasladado a Roma, donde el emperador lo mandó a exponer. El fénix es definitivamente uno de los seres mitológicos más famosos y que más ha impactado en la cultura de múltiples naciones y civilizaciones, siendo fuente de inspiración en la escritura de muchos poetas y escritores a lo largo de diferentes generaciones, utilizando su nombre o su figura en sus variados trabajos, siendo un símbolo que representa tanto el cuerpo físico como el espiritual. Representa la eternidad, el recomenzar de algo, así como la pureza, el poder y belleza del fuego, y ha representado la supervivencia ante todos los acontecimientos. No es de extrañar que su presencia siga hoy en día tan fuerte como lo fue hace cientos de años, ya sean libros, canciones, escudos, películas, videojuegos, teatros y mucho más. Sin duda alguna, el fénix ha alcanzado una inmortalidad verdadera. Muchas gracias por mirar, espero que el video les haya sido de su agrado y si quieren estar al tanto de más videos como este, por favor suscríbanse y más que nada hagan sonar la campana del canal, así YouTube les avisará cuando se suba un nuevo video a Ardabur Mitos, Misterios y Leyendas. Tengan todos un buen día.